El momento ha llegado, los micrófonos se encienden, la música y su historia se apoderan de ti, y nosotras somos las protagonistas. Féminas Sinfónicas, programa conducido por las integrantes de la Orquesta Sinfónica UDEC. Un viaje por las culturas y las artes junto a grandes invitadas. Féminas Sinfónicas, por más de 2 años, acompañándote cada sábado en Radio Universidad de Concepción y en las plataformas digitales de Corcudec. Queridos amigas y amigos de nuestro programa Féminas Sinfónicas, estamos aquí muy contentas con una nueva versión de este programa fantástico, que nosotros lo hacemos con mucho cariño. El programa número 103. Nosotros ya llevamos 2 años y medio al aire, saliendo por la radio de la Universidad de Concepción en 95.1, los días sábados a las 15 horas y el día domingo una retransmisión a las 10 de la mañana. Y también por las plataformas digitales de la Corcudec. Este programa además se realiza por el aporte del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Está producido por Corcudec y conducido por nosotras, las féminas de la orquesta. Las chiquillas de hoy, las panelistas de hoy, Verónica Torres y Dina Meri. Chiquillas, ¿cómo están? Gracias por lo de chiquilla, Oni. Auditores, una vez más aquí con una invitada genial. Sí, ya la vamos a presentar. Exacto, que tiene temas súper interesantes, digamos, de contar, sobre todo en el tema de la docencia. Eso, sí, principalmente, y por eso también está la Dinita aquí, porque la Dina también lleva muchos años haciendo clases, así que puede ser una retroalimentación bien interesante. Y entonces decimos que la violinista Fedora González es la invitada de hoy. A temprana edad ingresa a la primera Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil. Su rol en la docencia se ha caracterizado impulsando metodología y pedagogía instrumental. Ha realizado perfeccionamiento en diferentes países de Europa y actualmente reside en Chile. Ha trabajado en conjunto con la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile, o sea, la FOJI, ofreciendo clases de violín. Y este y otros detalles de ella los vamos a saber ahora mismamente, conversando directamente con la Fedora. Fedora, un beso, bienvenida a Féminas Sinfónicas. Hola, ¿qué tal a todas? Un gusto estar acá. Con harto frío por estos lados, sí. Que yo en este momento estoy en Santiago, ustedes están más al sur, más frío todavía, pero sí, con un día asoleado bonito por acá. Sí, acá también, un hermoso día. Hemos tenido días fríos así ya, pero que te mueres, sobre todo en las noches. Pero, bueno, la Verito está en Champa. Estoy cerquita de Santiago, por Paine, hacia el interior. Pero en cuarentena, Vero, también, ¿no? ¿Ah? Cuarentena también está Champa, ¿no? Cuarentena, ya sí, sé, pero mucho tiempo. Región metropolitana. Sí, pertenece a la región metropolitana. Exacto. Oye, y a propósito de eso, Fedora, entonces te partimos preguntando, ¿qué onda la pandemia? O sea, ¿cómo ha sido tu vida, las clases? Sí, que está dedicada a la docencia, entonces igual. Sí, mi trabajo fundamental es, soy docente de la Universidad Alberto Hurtado, acá en Santiago, en la carrera de Pedagogía en Música, en la especialización de Dirección de Orquestas Juveniles e Infantiles. Esa es mi labor principal. Tengo estudiantes de violín que van a ser futuros profesores de música con una especialización en instrumento sinfónico. Y además hago clase en 2 orquestas escolares. Entonces, lo que ha sido en pandemia en este tiempo ha sido, como muchos de ustedes también, que seguramente dan clase, reajustarse y reordenarse para entregar a los estudiantes una clase estimulante, pero con otros recursos que no ocupábamos antes, que no estábamos acostumbrados. Entonces, ha sido un desafío, pero de repente se llega como una rutina de nuevo, rutina de pandemia, y hay que tratar de salir de ahí y seguir encontrando otras maneras de
de hacer música de lejos, porque ha sido muy difícil, pero imagínate esta misma pandemia cuando yo era chica, 40 años atrás. Te voy a preguntar. Habría sido horrible. Claro, hay una Dinita que quiere hacer una pregunta. Yo quiero que nos comentes cómo te conectaste con la música. Ya sabemos que empezaste muy chiquita, a los 5 años, y empezaste con un profesor, Fernando Ansaldi, que yo lo conozco mucho, me hizo clase a mí. Entonces yo quisiera que nos comentara cómo fue tu comienzo de, digamos, a los 5 años, ya una niñita, pero chiquitita. ¿Cómo fue tu conexión con esto? ¿Tuviste una familia que te impulsó o alguien tocaba música, violín, algún instrumento en tu familia? ¿O cómo claro, mira, yo soy hija única de padres bastante mayores. Actualmente yo tengo 45 años y mi madre me tuvo a mí a los 45 años. Entonces muy protegida, en una burbujita, en la época también, en los 80, donde sucedían cosas en el país, pero yo vivía bastante aislada de esos procesos políticos. Nací entonces en una familia, mamá y papá, muy, muy amantes de la música. Mis papás, 30 años abonados al Teatro Municipal, operáticos de corazón, ambos. Mi padre muy ligado a la radio, tenía un programa de radio sobre cantantes de ópera. En los años 70 tuvo un programa acá en Santiago, y en los años 90 tuvo un programa de radio en la Universidad de La Serena. Voces de Oro se llama. Entonces en mi casa, aparte de él preparando su programa de radio, era coleccionista también de discos, y eso era mi núcleo más chiquitito. Pero mi núcleo ampliado, yo tuve mucho acercamiento antes de nacer, mi familia en general. Mis tío, Roberto González Lefebvre, que falleció hace un tiempo, era profesor de la Universidad de Chile y de la Católica de violonchelo, además que fue instrumentista de la Orquesta Sinfónica. Sí, entonces, claro, él y su esposa, Marlene Echazú, cantante, me acogieron en su casa como una más. Yo iba 2-3 veces a la semana a tomar once como familia, y me crecí con mis primos. Mis primos son 5 y 4 de ellos son músicos profesionales. Sí, claro. Claro. Entonces ahí no es que yo haya empezado a los 5 años, yo empecé inmersa en la música mucho tiempo antes. Del vientre. Claro. Posiblemente fui al Teatro Municipal en la guata de mi mamá, sí. Seguro que sí. Yo tengo recuerdos de haber ido con mis muñecas a estar jugando debajo del abrigo de mi mamá en los balcones del municipal mientras sucedía la ópera. Yo me acuerdo de haber estado con una linterna debajo del abrigo de mi mamá jugando a la muñeca, porque las óperas son largas. Sí, claro. No tenían con quién dejarme, entonces me llevaba. Oye, qué entretenido. Fíjate que yo la Fedora yo la conozco también chica. Y claro, como en general los instrumentistas de viento comenzamos a estudiar no tan niños como la gente de la cuerda. Entonces yo ya estaba en la Católica, ya tenía, yo no sé, 20, 21 años, y me tocaba el ramo de la orquesta, que tú tienes que tener la práctica orquestal. Y de repente veo que de concertino hay unas niñitas que iban de uniforme de colegio. De uniforme. De uniforme de colegio. Y nosotros ya éramos grandecitos ya, pues la Fedora ahí, chiquitita con su niña. A concertino, un tiempo estaba tu prima, justamente Claro, Lorena. La Lorena, ella era concertino, digamos, de la juvenil de la Católica. Y después estaba la Fedora. Eso es con Alejandro Reyes, dirigía a Alejandro Reyes. Claro. Era una orquesta pequeña, qué sé yo, con lo que había dentro del Instituto de Música. Exacto, sí, pero yo ahí tenía en ese Igual, tiempo yo tenía clases, bueno, tuve solamente un profesor de violín en la Universidad Católica durante 18 años, que era don Fernando Ansaldi, y después yo, pero siempre estuve o sea, no es que yo solamente tenía clases con don Fernando, yo tenía también vecinos que hacían música, entonces era una cosa más informal, y con mis primos en la casa de Roberto González, eso era un aprendizaje que uno estaba tomando once, estaban los primos estudiando en las otras piezas, entonces
o nos íbamos de vacaciones a un balneario y en la mañana todos estudiábamos y en la tarde nos íbamos a la playa. Imagínate. Entonces, no es solamente que haya tenido 2 veces a la semana clase en el conservatorio, Claro, era un aprendizaje mucho más amplio, mucho más ampliado, Sí. claro. Claro. Igual, Bastante. súper joven, 16 años, chica. Ya entraste ya a la orquesta. A la juvenil, la nacional juvenil, claro, eso fue la Sí. nacional juvenil, ya sabes, palabras mayores. Pero de chiquitita lo que habla Marcela es del ensamble, no sé qué nombre se llamaba, era práctica conjunto. Práctica De la- conjunto. De la Sí. católica, ahí estuve bien chica, como de los 11 Sí. años yo creo que partí tocando ahí, claro. Ya. Chiquitita, ya tan Sí. juvenil. Oye, Fedora, yo no había cachado que fuiste miembro fundador también de la Nacional Juvenil, ¿viste? Yo también soy miembro fundador. Creo que yo era Sí. más grande que tú. Sí, habíamos algunos escolares, no eran muchos, pero habíamos algunos. Ese momento fue crucial para mí, porque yo no sabía si seguir, si no seguir. Estudié en un colegio académicamente muy exigente, que rescato haber aprendido idioma como una segunda lengua, o sea, inglés, digamos. Pero en un colegio muy exigente y en la época justamente de la juvenil o cuando uno ya en la educación media tiene que decidir más o menos por qué lado se va a ir, pensé en retirarme del colegio para poder dedicarme más tiempo, pero era bastante común dentro de los mismos primos y conocidos que se fueran a un colegio que ocupaba menos horas al día. Yo estaba todos los días hasta las 4 de la tarde en el colegio y después de eso me iba a la Universidad Católica, a las clases o a la juvenil. Entonces fue un momento bien difícil, de mucho estrés, diría yo, en la educación media. Pero logré salir del colegio, de ese colegio muy exigente, y tuve el beneficio de haber aprendido idiomas que me ha abierto un montón de puertas afuera. Obvio, Sí, sí. Obvio que sí. Fundamental. Oye, Fedora, una consulta. Después que ya te licenciaste en la Universidad Católica, tú decidiste irte a Alemania. ¿Cómo fue esa experiencia que tuviste en Alemania, en Detmold? Claro, por eso también no es como de un día para otro, como antes, porque había en la Universidad Católica, afortunadamente, en los 90 vinieron muchos, y después la escuela de invierno venían profesores principalmente de Estados Unidos y Europa a dar clases magistrales. Entonces el profesor Eckhard Fischer, que no es Edgar Fischer, No, Yo es pensé que Eckhart, Julio se había equivocado en la pauta. no, es Eckhart, es alemán, Sí. que tocó con Edgar Fischer y a María Iris Radica, pero No te puedo pero creer, el trío. tocaron un trío. Claro. Él vino 2 veces a dar clases magistrales, entonces 2 años seguidos, antes de yo decidir irme. Entonces ahí yo, como siempre, me tiraban a traducir todas las clases. Entonces yo hacía la traducción de clases magistrales para los compañeros y generé un vínculo con el profe, y yo le pregunté, oiga, ¿qué le parece? Si yo voy a audicionar. Sí, me dijo, las audiciones son abiertas para todos, pero tú tienes que prepararse, y prepararse muy bien. Entonces él fue a la Católica 2 veces y yo fui a Alemania a cursos de verano también, antes de audicionar. O sea, hay todo como 4 años de preparación antes de decidir irme. No gané ninguna beca, postulé a un montón de cosas acá, no me gané nada, y fui para allá sin tener más que el violín, y tampoco tengo ningún lazo yo de Familiares. me refiero ¿Dónde llegaste? de nacionalidad, no tengo Claro, soy González García, o sea, alemán nada, cero. Entonces fui y audicioné, y quedé para hacer la especialización en violín, y yo en realidad ni siquiera pensé que iba a quedar, porque habían como 40 japoneses mucho más talentosos que yo antes en la fila, muy metódicos, muy estudiosos. Sí, La idiosincrasia es muy diferente, muy autoexigente. La idiosincrasia chilena es más relajada. Son maquinitas y por eso gustan los latinos. Y sí, no, pero me refiero a que son muy disciplinados, que va más en Claro conjunto que con la sí. idiosincrasia alemana. Y pensé quedarme 6 meses, por eso nunca me propuse estudiar alemán. Después me quedé 1 año, después 1 año y medio y después 2 años. Pero fue bien duro porque tampoco
me estaba acordando de lo que habló Marcela Bianchi en su entrevista acá mismo, que sin beca, sin nada, se hace bien duro vivir afuera. Es difícil. Se hace bien duro, sí. Yo me volví vegetariana en ese momento, después volví. Claro, Después regresé. Sí, la lechuga era más barata que la carne de vacuno. Sí. Pero volví. No duré mucho en esa dieta. Pero por necesidad, porque en realidad sin beca y el extranjero, pero agradezco profundamente al gobierno alemán que en esa época la educación era gratuita incluso para los extranjeros. Mira. Incluso para los extranjeros. En ese tiempo era gratuita, ahora ya. Fue un momento perfecto para poder... yo pagué mi pasaje y luego allá trabajé en algunas cosas. Afortunadamente siempre ligada a la música. Tenía una beca de la Escuela de Música en Alemania, que significaba tocar en la orquesta, como en la camerata del... Sí. Y por eso también pude grabar discos con ellos y viajar, conocer un poco. Fue una experiencia brutal. ¿Cuánto tiempo estuviste en Alemania? Ahí me quedé 2 años. 2 años. Me quedé 2 años y uno vive en un Wohnheim, se llama, que es una residencia de estudiantes. Entonces estás todo el día música. ¿no? Claro. Además que el pueblo es súper chico, o sea, hay un cine con una sala. Claro. Y en ese tiempo había un McDonald's. Claro. Y era muy chico, es como, no sé, Melipilla, es un pueblito. Entonces lo único que puedes hacer para entretenerte es tocar con amigos, ir a los conciertos de los amigos y volver a estudiar. Todo el Nada día. más. Claro. Y además que así no te da hambre. No tienes tiempo para pensar. De esta linda experiencia en Alemania, tú volaste a Inglaterra. A Inglaterra. ¿Qué pasó ahí? Mira, yo había querido estudiar lutería. Yo siempre el bichito, bueno, eso viene de familia porque mi padre era una persona que le gustaba hacer cosas. Era modelista naval, aeromodelista, se construyó una ala delta, fabricaba telescopios, era pintor, carpintero, entonces hacía cosas con las manos. Claro, un hacedor. Entonces, claro, sí, es un hacedor. Entonces yo también quise, como esa parte me gusta, soy media maestra aquí en la casa, tapizo los muebles, arreglo cosas, media gaffiter, media manual. Chasquilla. Sí. Maestra. Entonces quise estudiar lutería. Ahí sí me di cuenta que en realidad era imposible poder estudiar lutería en Londres porque era carísimo. O sea, hace 20 años atrás costaba cerca de 20 millones solamente la carrera al año. Wow. Al año. Una carrera que he sido de nuevo 3 años más estudiando. Yo llegué a Inglaterra porque mi ex marido, yo me casé con él y por eso estaba yo viviendo en Inglaterra. Fue razones totalmente personales. Entonces llegué ahí y era como ya no estudio lotería, pero tampoco podía no hacer nada. Habiendo estudiado tantos años no me voy a quedar haciendo maestro chasquilla en la casa o cocinando. No, la música no. Entonces pensé en postular a orquestas profesionales, porque habiendo estudiado con título y todos los pergaminos que uno empieza a acumular, y fui a una audición y no, o sea, si para la audición, para entrar orquesta, o sea, para entrar a estudiar en Alemania habían 40 japoneses, para la audición para trabajar en Londres habían 100 japoneses, Claro. más talentosos que yo. Entonces dije, no, parece que no. Parece que no va entonces, por aquí la cosa. Claro, entonces me vi como en la obligación, mira la tontera, pero ahora miro yo, dije, ya, bueno, lo voy a hacer clase. Claro. Es Último lo que hay. recurso. Último recurso, claro. Y había yo vivía en un pueblo chiquitito, cerca de Londres, pero un pueblo importante, se llama Cambridge, de la Universidad de Cambridge. Entonces los estándares son muy altos en todo. Todos los estándares son altos, hay gente todos los habitantes de la ciudad son académicos de alto nivel. Entonces había un
en el diario, ¿sí? Decía, se necesita profesor de violín. Y yo dije, ya, bueno, veamos qué es lo que es esta cuestión. Claro. Y esto era para la municipalidad de Cambridge, el County Council. Entonces ellos tenían, porque cambió, escuelas públicas donde contrataban a un equipo de profesores y ellos mandaban a las escuelas públicas a sus profesores. Y para ese trabajo tuve que tuve que dar una clase, hacer una entrevista y pasar un proceso de la policía para que ellos me investigaran a mí si acaso yo acá en Chile tenía algún problema policial Claro. de pedofilia, básicamente. De pedofilia, por supuesto, que trabaja con niños. Entonces, bueno, estaba limpia, mis papeles estaban limpios, están todavía, por si acaso. Están limpios todavía, soy muy cuidadosa con eso. Pero tuve que hacer un entrenamiento, 3 días de entrenamiento de lo que es la protección de los derechos de los menores. Tanto para uno como profesor, observar a un estudiante y darse cuenta si tiene algún problema en la casa o si es abusado de alguna manera, como para uno como profesor protegerse a que sean mal acusados, mal interpretados. Mal interpretado. Y no era llegar y hacer clase, yo pensé que era llegar y hacer clase, no. Me dijeron, ok, usted está súper calificada, pero tiene que hacer un curso de entrenamiento para ser profesor de instrumento. Pero como usted está bien calificada, toca muy bonito, le pagamos la mitad, usted se paga la mitad y entonces puede trabajar con nosotros. Y fue eso lo que movió mi timón Claro. hacia la pedagogía. Claro. Mira qué buena. Genial. Uno no puede decir que fue casualidad, porque yo por lo menos las casualidades no creo en las causalidades. Y tenía que ir para allá tu tema, Fedora, y que interesante además para nuestro público, nuestra audiencia, es saber cómo se enfrenta la educación, y en este caso la educación artística, digamos, del instrumento, en otras partes. Porque aquí todavía queda en algunas personas como la idea de que si te dedicaste a ser músico, si pobres, y te vaya a morir de hambre. ¿O en qué más vas a trabajar? Y eso no tiene que ver, digamos, que la profesión sea como menor ni nada, sino porque no existe, digamos, en la educación de las personas la validación de los ramos artísticos y que se le dé la importancia que tiene realmente, o sea, y que hay que hacerlo en forma seria. Siempre me acuerdo de esta frase que dijo Alejandra Rivas, directora artista, que si tú no haces bien esto, él no está tapando a los niños. Exacto. Hay que hacerlo y hay que hacerlo bien hecho. Y lo importante también Y es además, acá cualquiera da clases, pues. Cualquiera. eso. Por eso yo digo, yo diferencio entre los que dan clases y soy cuidadosa en verbalizar los que dan clases y los que son profesores. Los que son profesores. O yo recibí clases de tal y tal. Sí. Son distintas Claro. cosas. Sí. El Además título de que profesor requiere de otras destrezas y habilidades que se estudian, no se heredan. Eso. Pero que se acá estudie. yo no he oído que hagan un coladero como el que tuviste que hacer tú en Inglaterra, por ejemplo. Jamás, pues, jamás. Y eso se debe hacer siempre. Oye, pero ¿de qué tan exigente, sí, y qué tan exigente era, cuántos cursos, digamos, tuviste que hacer para la certificación de tu pedagogía en Inglaterra? Eso, Dinita, eso va a tener que quedar para después de la pausa porque ¡Oh! me están llamando ya que- Llegó ya la pausa, exactamente. Muy bien, Berito. Oye, ya Fedora, tenemos que programar la música que va a escuchar la gente. Cuéntanos, ¿qué vamos a escuchar? quiero invitarlos muy cordialmente a volver al pasado, como era tocar en escenarios con público, y la adrenalina que eso significa, y la preparación que requiere, y la música de cámara es el arte de encontrar horarios donde Además, todos puedan ir, y fue un gran proceso encontrar horario para 8 personas, porque vamos a escuchar entonces un trozo del octeto para cuerdas de Mendelssohn, que interpreté hace algunos años atrás, justamente con algunos miembros de mi familia, en el Centro Cultural GAM. Gabriela Mistral. Eso. Ya.
Vamos entonces a escuchar eso que seguramente va a estar hermoso y regresamos. Ya, estamos de regreso
para seguir conversando con Fedora González, violinista, profesora principalmente, profesora de violín. Y justamente en ese tema estábamos, la Dinita le había arrojado una pregunta. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? ¿Me repite la pregunta? ¿Cuántos años de certificación te costó la carrera en Inglaterra para poder obtener el título de profesora? Sí, fueron 2 años, pero no a tiempo completo, fueron eso como un diplomado, porque esta certificación que la dictan la Asociación de Colegios Reales de la Reina Isabel de Inglaterra. Sí, pues, sí, me falta la coronita, ¿no? Claro. Eso, entonces, es como un diplomado, entonces yo tenía un tutor, un mentor, que él iba de vez en cuando a observar mis clases de instrumento, al colegio donde yo estaba, o a mi domicilio, a las clases particulares, previa, por escrito, aprobación del apoderado del niño a quien iba a ser evaluado, o sea, evaluado la clase, la observación. No es llegar y aparecerse en las clases, hay una protección de los menores muy importante en el Reino Unido. Entonces yo hacía una planificación y él me iba a observar la clase y me hacía una retroalimentación que podía mejorar, y una vez al mes teníamos un fin de semana completo donde íbamos a un edificio y nos reuníamos todos estos profesores y ahí nos daban clases de psicología, de metodología, evaluación del aprendizaje, un montón de temas. Nos juntaban a todos los profesores de instrumento, guitarra, arpa, ukelele, balalaika, violín, y además estoy exagerando, pero además nos separaban en unidades solamente los profesores de cuerda y después, más chiquitito, solamente los profesores de violín. Y también teníamos que grabar videos, como la tesis era grabar videos durante esos 2 años, un estudiante. Entonces yo tuve que pedirle permiso al apoderado, digamos, de que iba a grabar esta niña durante 2 años, y claro, ver el proceso completo. Exacto. Entonces muy práctico, no es teórico desde yo leyendo el texto de cómo se hace clase, sino que es observando clases de los compañeros y yo siendo observada por mentores y también documentando, claro. Documentando, pero también con mucha literatura. O sea, literatura sobre pedagogía instrumental hay mucha, es muy interesante y no tenemos que descubrir la rueda cada vez. O sea, claro, hay una historia de 100 años o más de pedagogía instrumental en países europeos en general, que se puede recurrir a eso. No hay que empezar a inventar metodologías cada vez que uno se encuentra con un estudiante que necesita aprender determinada habilidad. Pero claro, y que tiene maravilla, además determinada falencia. Yo digo que maravilla poder ahora aplicar todo eso, toda la formación que tuviste, genial. Fui muy afortunada de, como dice Marcela, caer en el lugar correcto, en el momento correcto. Y tuve la fortuna de que, viniendo de un país latinoamericano, con pelo bien oscurito, claro, con apellido súper latinoamericano, Súper español, claro. Nunca jamás me sentí discriminada, ni en Alemania, ni en el Reino Unido. Jamás. Nunca nadie me miró, ¿y tú de qué colegio vienes? O ¿por qué tienes ese acento tan raro? Jamás. La mentalidad europea es abierta, cosmopolita, y yo lo aprecio mucho eso y trato de que sea igual en mi día a día acá. No, uno ve al individuo, no del barrio que viene, ni si tiene auto, si no tiene auto, el color de pelo. Eso sí, se agradece cuando uno es latino y vive afuera. Un aprendizaje. Sí. Fue un tremendo aprendizaje para ti. Oye, y lo importante también... No le preguntaba yo cuándo volvió a Chile. Yo volví el año 2000... ¿Se me olvidó? 2003, al final del 2003, casi 2004. Ya. Sí, por ahí. Viví como 3-4 años en Inglaterra. Ya. Y volví...
claro, volví, fui mamá, bien rapidito. Y acá he hecho, básicamente, estuve ligada a la Fundación de Orquesta muchos años, ahora nos alejamos un poco, pero he hecho clases en colegios de bien variopinto, digamos, colegios particular pagado, donde hablaban solamente inglés, como también en sectores más alejados de la periferia, digamos, o sea, en la periferia de Santiago, de todo, y la Universidad Alberto Hurtado, que llevo muchos años dando clases de violín y de didáctica instrumental, y ahora en la clase un desafío enorme hacer práctica en conjunto, justamente lo que hacíamos Marcela con Alejandro Reyes, pero por Zoom. Claro. Pero por Zoom, sí. Claro, como la Vero que ha estado todo este tiempo en los ensayos del coro. Ay, por qué Zoom. terrible. Menos mal que ahora ya tenemos director. Ya llegó director nuevo al coro de acá, así que la pobre Vero la tenían de directora más encima. Terrible, sí. No, Sí, terrible. Oye, Fedora, es que sabes que a mí lo que me interesa como rescatar bien de toda tu experiencia, tu historia, es el tema de que se puede efectivamente aprender a enseñar y que eso se haga acá, porque nosotras todas estudiamos aquí en las universidades en distintos periodos, somos todas de edades distintas, digamos, los que estamos aquí en el programa, pero todos estudiamos en la universidad y a nadie piensa, o sea, nosotros estudiamos la carrera de intérprete, nosotros, esto es lo que estudiamos, para ser intérprete, para trabajar en lo que trabajamos, que estar en una orquesta, ¿sí? Pero nadie te prepara o te preparaba para ser profesor de un instrumento. Y eso ha ido cambiando en algunas universidades que han abordado un poco este tema, y me parece, pero súper interesante. Y muy interesante que nuestros auditores lo sepan, o sea, ahora ya no es que yo quiero que mi hijo estudie cello, violín, flauta, trompeta, y escucha ahí que le hace clase, y cómo será, ir a aprender bien. No, existe ahora, a lo mejor debería ser mucho más generalizado en todas las universidades, pero hay. Sí. Yo conozco por lo menos 3 instituciones en el país, quizás hay más, puedo equivocarme. La UNCE, que tiene clases, o sea, salen con el título de pedagogía de aula de música, pero tienen una especialización en instrumento sinfónico. La Universidad de Talca, que tiene docencia e interpretación, ahora le cambiaron el nombre, pero básicamente son profesores de música con una especialización en instrumento sinfónico, y la Universidad Alberto Hurtado, que también es pedagogía en música, con especialización. Por ahí yo creo que estamos, pero sigue siendo un pregrado. Claro. El punto es que hay una violinista, quizás Dina la conoce, una violinista alemana que vivió muchos años en Chile, que se llama Heike Scharrer o Heike Catalán, con el apellido de su marido, que vivía ella en Valparaíso, y ella formuló el diplomado en pedagogía en violín, que era justamente para instrumentistas que ya tocaban, que ya daban clases, pero querían especializarse en la pedagogía del instrumento. Y eso fue fantástico, pero luego Heike decidió regresar a Alemania y hubieron 4 generaciones, creo, de diplomados, que duraban 1 año, eran una vez al mes viajaban a Valparaíso. Y habíamos 3 profesoras, Heike, Valin Goldenberg, que es violinista también y más especializada en Suzuki, y yo, que era como el complemento para el trío de profes. Claro. Y fue fantástico, pero sin duda falta una posibilidad de los instrumentistas que ya tocan de hacer una especialización, un diplomado, un curso. Yo en general hago cursos, capacitaciones a equipos de trabajo. He trabajado mucho en Puerto Montt, en Calama, en Iquique, haciendo capacitaciones a profesores de proyectos de orquesta, ¿no? O de orquestas escolares, pero generalmente son 2-3 días, pero incluso con 2 o 3 días se puede hacer harto, se puede abrir, porque ya saben tocar, y si son profesores porque les gusta, nadie los obliga a ser profesor.
lo pueden obligar a estudiar medicina, a estudiar leyes, pero si son profesores y de música, yo creo que realmente les gusta. Es por vocación. No, ahí está la vocación probada. Sí. Claro, pero es muy solitario también. Entonces, tener un círculo de perfeccionamiento constante, capacitaciones constantes, es importante. O sea, no porque toquemos un instrumento que tiene, no sé, 200 años igual, el instrumento no ha cambiado, pero sí donde está el estudiante. Donde está el estudiante cambió y el estudiante cambió. O sea, no podemos enseñarle a un niño que nació el 2000, o el 2015, por ejemplo, que haya nacido el 2015. Para mí el 2015 fue ayer, pero significa que hay niños de 6 años que nacieron en el 2015. Entonces no podemos enseñarle a un niño que nació el 2015 igual como 1915. No puedes, porque el estudiante es el que cambió. Y también hay muchos avances en neurociencia que hay que incorporar. Hay una violinista y bióloga chilena que se llama Leone Causel, de Valdivia, y la Leone ha hecho un trabajo espectacular en el desarrollo de la neurociencia ligada a la música. Ella sería una buena invitada para la Féminas Sinfónicas. Qué bueno, exactamente. Qué buen dato nos diste. Sí. Oye, Dora, ¿en qué consiste ese método de color string? Ah, eso, claro, eso es ignorante en el violín, pero me llamó la atención. Lo que leíste, claro. Mira, el Color Strings es una metodología de enseñanza basado en el método Kodály o Kodály del húngaro Zoltán Kodály. Eso de las manitas. Que se conoce por eso, pero Orff y Dalcroze también ocupan la fonomimia. Es un área que, pero básicamente se desarrolla en 4 aspectos fundamentales. La metodología Kodály, que ocupa Color Strings. Entrenar el intelecto, entrenar el oído, entrenar las manos y entrenar el corazón. Cada paso en cada clase tiene que estar involucrado el intelecto, el oído, las manitos y el corazón. ¿A qué me refiero con eso? Si tú vas a enseñar una canción estándar, brilla, brilla, estrellita. Ya, la típica estrellita. Pongámoslo bien tangible. Primero se canta la canción. Ya. Primero se entiende el contexto de la canción. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte cintilar. Hay que entender la palabra titilar o cintilar. Entender el contexto, qué es lo que quiere transmitir la canción. Puedes pintarla, puedes moverla, puedes bailarla, puedes, no sé, imaginártela, pero sentirla, entrenar el corazón. Tienes que cantarla, obviamente, quizás con un acompañamiento, quizás con una pista grabada. Eso no es Color Strings, pero me refiero, en tu clase lo podrías hacer de esa manera. Después, para desarrollar lo que dices tú de la fonomimia, ¿no? Eso estás desarrollando el intelecto musical. Y después que has hecho todo eso, que cantaste la canción, que la bailaste, que la sentiste, entonces le enseñas a las manos. Recién ahí vienen las manos. Recién tocas el violín, respiras, porque ya has tocado la canción, empiezas desde el aire, no desde la cuerda. Desde el aire, respirando como la instrumentista de viento. Y puedes frasear, porque tú has cantado la canción antes. Entonces hay una preparación previa. Y eso es Kodály. O sea, entrenar el intelecto, el oído, las manos y el corazón. Y Color Strings se llaman Color Strings porque ocupa colores para las cuerdas. Tenían que ponerle un nombre. Pero lo que hace es, en vez de adoctrinar al niño en una forma de hace 200 años, lo que hace es cambiar el método para adaptarse al niño. Entonces se facilita un poco la lectura musical a través de los colores, pero eso durante un tiempo, un año, algo así, y después están tocando en blanco y negro. No es para siempre de colores. El proceso es bastante rápido, pero hay mucho canto, mucho canto, y canto interno. Porque sabes tú que ese sistema es muy similar al que yo ocupo, por lo menos, a preparar los roles de los cantantes de ópera. Exacto. Sin saber que tenía un nombre ni nada. Pero lo último es el canto. Como tú dijiste, lo último las manitos, lo último es el canto.
Es que eso es lo que pasa, que hay profesoras como usted, Verónica, por ejemplo, que yo no tengo el gusto de conocerla personalmente ni sé su historia musical. Pero hay muchas personas que han desarrollado esto, pero ha sido desarrollado formas, maneras de hacer las cosas, ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error. Exacto. Y qué sé yo, se han demorado 10, 15, 20 años en encontrar la manera. Pero si uno estudia pedagogía, te lee un texto y en 5 minutos, Listo. Y claro, descubriste América por teléfono. Sí, Claro, entonces esa es la gracia. Hay mucha, lo rico de poder estar involucrada y metida en distintos métodos. Yo no ocupo Color String solamente. La profesora que hablé antes, Valin Goldenberg, no ocupa solamente Suzuki. Claro. Ocupamos todos un potpurrí de cosas que hemos estudiado en distintos lados. Claro. Y yo sigo tomando cursos. Ahora, cómo hacer clases por Zoom, tuve que tomar un curso de cómo hacer clases por Zoom. Mira, claro. Porque no es lo mismo, no puedes hacer la misma clase presencial transformada a Zoom, hay que ocupar otras estrategias. Y eso, como en Europa van 6 meses antes que nosotros, con la pandemia, aproveché de mirar qué es lo que estaban haciendo al otro lado del charco y copiar. claro. Después de toda esta linda experiencia que nos has contado, tú también asumiste como asesora en mediación y educación musical de COP Artes. Quiero que nos explique un poquitito antes de terminar el programa, esta alianza que tiene con la Orquesta Sinfónica de Londres. Hoy eso es una maravilla, que la pandemia ha sido buena y mala en algunas cosas. Exacto. COP Artes es una fundación basada acá en Santiago, que integra tanto un muy bonito teatro, muy buen teatro, con excelente acústica y muy cómodo para tocar, para los músicos y para los que están escuchando. Precioso teatro, acá en el sector de Las Condes, con sala de exposiciones, es un centro cultural privado. Y ellos tienen, entonces, habían traído la Sinfónica de Londres varios años seguidos, y otras orquestas de mucho renombre y solistas también. Tuvo Misha Maisky, ahora se me salen no me recuerdo cuáles, otros. Joshua Bell también estuvo hace un tiempo atrás, la St. Martin in the Fields, o sea, cosas muy, muy importantes. Y bueno, llegó la pandemia y la alianza y el contrato sigue con la Orquesta Sinfónica de Londres. Por lo tanto, Londres ofreció ofreció su plataforma en línea, y eso había que traducirlo al español, y también generamos talleres para chicos que están en orquestas y que están pensando en transformarse o hacerse profesionales. Entonces, bajo el alero de la metodología y el sistema de la Orquesta Sinfónica de Londres, generamos esos talleres que fueron hace como un mes atrás, talleres para la fila de madera, fila de bronce, fila de percusión y cuerdas, y dirección de orquesta, a cargo de connotados instrumentistas de renombre, y yo ahí estuve coordinando entonces esos talleres, siempre pensando en lo que la Orquesta Sinfónica de Londres y COP Artes querían realizar. Siempre a cargo de la parte educativa de las orquestas o los solistas que vienen. Eso es mi rol, como el diseño de las actividades educativas satélite de las orquestas visitantes. Uy, qué interesante. Interesante. Oye, y además quiero decirle a la gente acá que Fedora tiene su propia canal de YouTube. Y yo estuve ahí cachureando un poquito, y tiene cosas que son como bien básicas, pero muy interesantes, cómo afinar el instrumento, cómo afinar un violín, como qué sé yo, ejercicio físico de suelta, no sé, los brazos, ¿no? Claro, hay un montón de cosas interesantes, así que los invito a que se suscriban y ahí anden mirando el canal de YouTube que se llama Fedora González. Sí. Mira, yo no estoy descubriendo la rueda por nada. En YouTube está lleno de cosas, el internet está lleno, pero para mí ese estudiante, lo hice para mí estudiante, que venga la misma profesora, una cara familiar, no otra cara distinta, con el acento chileno, con ejemplos chilenos,
a hablar las cosas y poder verlo de manera asincrónica. Por eso lo hice. Y sin querer queriendo, el video de cómo afinar el violín, porque al principio mis estudiantes no podíamos ni tener clases si no podían afinar el violín, es una cosa tan básica. Porque la clase por Zoom, ¿cómo? Porque generalmente los profesores le afinan los instrumentos a los niños pequeños. Tuvimos que aprender, todos. Exacto. Tuvimos que aprender y han habido varias cuerdas mi cortadas en el camino. Me imagino. Sí, varias. Pero y sin querer, ese video va casi en los 10.000 visitas. Mis hijos se ríen de mí. Mis hijos adolescentes dicen, mamá, eres una youtuber. Claro, era youtuber. No era mi intención. Pero así es el mundo del siglo XXI. Y que le sirva a harta gente fantástica. Pedora, se nos acabó el programa. Nos quedaron probablemente muchas cosas que conversar, pero sí. Lo más interesante, la vida de esta mujer, por Dios. Sí. Increíble. Imagínate que yo la conozco de uniforme colegio y ver la persona que ahora y todo lo que sabe, es increíble. Ya, beso entonces, nos despedimos. Pedora, gracias por tu participación y tu linda carrera. Sí. Muchas gracias. Exacto. La invitación, oye, Exacto. Y que sigas aprendiendo más cosas para que sigas ayudando a más niños y a otras personas que les interese, por favor, si quieren certificarse, qué sé yo, de alguna forma para ser profesor de instrumentos, para hacer algo bueno, bien hecho y de calidad. Hay gente con la que se puede uno preparar. Siempre, nunca termina de aprender. Siempre hay que aprender. Exactamente. Ya, nos despedimos entonces. Nos vamos. Beso a todas, cuídense. Chao. Nos Adiós. estamos viendo Chao, gracias. en otro programa. Chao. Gracias. Chao. El momento ha llegado, los micrófonos se encienden, la música y su historia se apoderan de ti, y nosotras somos las protagonistas. Féminas Sinfónicas, programa conducido por las integrantes de la Orquesta Sinfónica UDEC. Un viaje por las culturas y las artes junto a grandes invitadas. Féminas Sinfónicas, por más de 2 años, acompañándote cada sábado en Radio Universidad de Concepción y en las plataformas digitales de Corcudec.